El tipo de cambio también reaccionó a las políticas arancelarias de Trump. El peso cayó ayer, pues alcanzando los 21 pesos con 20 centavos, casi 2.5% fue la devaluación o depreciación de la moneda mexicana este domingo. Hoy es un día feriado, pero al ratito con Roberto Aguilar analizaremos más de los impactos en el tipo de cambio en los mercados financieros por este anuncio de imposición de aranceles. ¿Podría llegar el dólar hasta los 25 pesos? ¿Sí o no? Lo vamos a hablar al ratito con Roberto Aguilar. Y por cierto, Rusia autorizó a México y a otros 6 países amistosos y neutrales a participar en su mercado de divisas y derivados financieros. El gobierno ruso explicó que la medida facilitará la conversión directa de monedas nacionales, reduciendo la dependencia del dólar y fortaleciendo las transacciones en rublos, la moneda rusa. Pues se cumplió la amenaza de Estados Unidos, de Donald Trump, de imponer aranceles de 25% a sus principales socios comerciales, el caso de México, que es el número uno, y Canadá, el segundo. También a China de 10% menor que a México. Resulta que con estos aranceles, pues es peor que si no tuviéramos el Tratado de Libre Comercio, el famoso TEMEC. Es decir, que sin TEMEC las exportaciones no llegarán, las aranceles por exportaciones de cualquier país no llegarán ni al 10%, imagínense. Ahora con TEMEC, a pesar de que hay un acuerdo comercial de exención de aranceles en la mayoría de los productos que se comercian entre Estados Unidos, México y Canadá, pues ahora resulta que tendremos que pagar pues no solo 10, 7 o 3%, sino 25%. La fecha que se puso como plazo para los aranceles, para la implementación ya de estos aranceles es mañana martes. El sábado, 1 de febrero, se anunció como se había previsto originalmente. Donald Trump había, digamos, dicho esta amenaza desde su toma de protesta, la había confirmado, pues, porque la dijo desde la campaña, la transición, y después como cuando tomó ya protesta o juramento como presidente de los Estados Unidos en su segundo mandato. Ayer, domingo, en este mensaje de respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues dice que México va a responder y que hoy se anunciarán, que hoy, por cierto, la conferencia matutina de la presidenta de México es a las 9 de la mañana por el día feriado, pero bueno, hoy se va a anunciar la respuesta de arancelaria y no arancelaria. Arancelarias, con cuánto porcentaje de aranceles va a castigar México, Estados Unidos por digamos, como medida de represalia comercial. Así sucede cuando de forma unilateral un país decide imponer tarifas, impuestos o aranceles y pues México va a responder. Vamos a ver en qué sectores. Seguramente pues los que más le dolerán a Estados Unidos ahora que viene, por cierto, el Super Bowl. Quizá muchos de estos envíos de aguacate, de cervezas y de otros productos del sector agroalimentario. Hablando de las industrias, seguramente también allí habrá algunos de las imposiciones de aranceles. Y bueno, por el otro lado está el tema que ya les decía, el político, diplomático, con las acusaciones gravísimas de Estados Unidos a México de ser un narcoestado básicamente, o de pues lazos, uniones, relaciones intolerables, utilizó esa palabra Estados Unidos, entre gobiernos de México y el crimen organizado, pues para el trasiego de la droga que llega a los Estados Unidos, en particular el fentanilo, que es lo que más le preocupa a este país por la crisis de salud que ha significado que su consumo en altas dosis pues ha generado la muerte de más de 100,000 estadounidenses al año pues distintas regiones, algunas pues más focalizadas, pero bueno, es una crisis pues muy lamentable de Estados Unidos que efectivamente, como respondió la presidenta de México, no se ha hecho cargo Estados Unidos de su crisis de salud, de su crisis de consumo, de combatir en su territorio a las organizaciones criminales, de combatir a las armerías estadounidenses para evitar que vendan de forma ilegal armas de alto poder a México, con las cuales pues tenemos nosotros aquí la violencia y la inseguridad a tope, ¿no? Ahora, ¿esto es una herencia o no del gobierno de López Obrador y de los anteriores? Claramente es un tema que viene arrastrando México desde hace mucho tiempo con los gobiernos priistas, panistas, pero que se exacerbó en el gobierno pasado de Andrés Manuel López Obrador con esta política laxa de no combatir frontalmente a los criminales, la de abrazos no balazos, porque creció como nunca el poder de los grupos criminales en
rancherías, localidades, ciudades y estados de la República enteros donde controla hoy el narcotráfico, donde hay claramente corrupción, colaboración con las autoridades locales en muchos estados de la República. Por eso la pregunta de los 700,000 millones de dólares, que es más o menos el comercio de México con Estados Unidos, o las exportaciones, el valor de las exportaciones de México a Estados Unidos en un año, los 700,000 millones de dólares. La pregunta de los 700,000 es qué gobernador morenista va a caer primero, porque hay muchos a los cuales pues, se les ha probado los vínculos con el crimen organizado. Por lo menos hay uno que por el que empezó la guerra en Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el gobernador de esta entidad que ha sido protegido por los legisladores que ahora cantan el himno nacional en defensa de la soberanía de México con respecto a Estados Unidos, pero desde el gobierno federal, desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Eso es lo que es intolerable para los Estados Unidos y creo que para muchos mexicanos, ¿no? Que haya esta colusión, esta corrupción entre el crimen organizado y los gobernantes del país de cualquier nivel y bueno, pues más de un gobernador o gobernadora, ¿no? Tratándose del mandatario estatal más importante. Así que, pues vamos a ver cómo va a responder México a Estados Unidos, que no solo tiene que rasgarse las vestiduras con el tema de la soberanía y de la calumnia, como lo dijo la presidenta de México, también tiene que atender ese gran problema que existe en México, porque rasgarnos las vestiduras en decir, no, eso es una calumnia, ¿cómo pueden decir eso? Es querer intervenir en los temas de México y eso vulnera la independencia y la autodeterminación de los pueblos. Bueno, sí, que México defienda eso como tenemos que defenderlo, pero que se haga una autocrítica de todo lo mal que se ha llevado la política de seguridad, sobre todo en el sexenio pasado. Me parece que en estos 4 meses de administración de la presidenta Sheinbaum, con Omar García Harfuch al mando y las Fuerzas Armadas, ha habido una mucho mejor respuesta y política de seguridad y muchos mejores resultados, pero apenas van 4 meses. Se dejaron de hacer todas las cosas en 6 meses, en 6 años, perdón, 6 años del sexenio pasado. Y entonces, pues no se puede avanzar tanto en 4 meses. Y por eso Estados Unidos nos tiene ahora contra la espada y la pared en este asunto de los aranceles, de denominar a las organizaciones del narcotráfico, criminales de México, como terroristas y también con el tema de la migración. Vamos a ver cómo se resuelve este asunto. Se están viviendo horas y días cruciales para el futuro de México y los mexicanos. Ojalá que el gobierno sea estratégico para responderle a Estados Unidos y evitar pues un daño mayor al que ya nos causarían los aranceles de entrar en vigor mañana como se tiene previsto. Es decir, ser quirúrgicos, estratégicos en la respuesta y pues no enredarse en el tema de los dimes y diretes y de las respuestas de forma agresiva como es Donald Trump, porque eso es lo que quiere generar a México, desestabilización al interior del gobierno y del país, con los empresarios, con la gente, para ver qué puede ganar Donald Trump amenazando de esta manera a México y al mundo. Así que ya veremos la reacción hoy, la respuesta a las 9 de la mañana de la presidenta de México y de su gobierno, y veremos también cómo va la llamada con Donald Trump, incluso si se hace antes de la respuesta que va a dar México con respecto a los aranceles de Estados Unidos. Vamos a ver, hay que esperar y ojalá que se pueda resolver de mejor manera, porque si no todos pierden, México, Estados Unidos y Canadá, con una guerra comercial y con un enfrentamiento político y diplomático.